Bueno, bienvenidos. Vamos a intentar a través de tutoriales sustituir las clases presenciales para que ustedes puedan tener una orientación al menos sobre los contenidos de la asignatura. Vamos a iniciarlo con el módulo 4, que es donde nos quedamos. Lo vamos a hacer con las presentaciones. Bueno, saben que soy Federico González Ramírez, son tutoriales para el grupo 2 de Sociología del Turismo. Lo vamos a hacer con las presentaciones genéricas para no confundirlos, las que están en la plataforma para todos los grupos. Bueno, y vamos a iniciar el bloque 4, afronta el turismo y el ocio en la sociología. Está bastante vinculado a la práctica 4 también, que ya han iniciado, y tiene que ver con... lo vamos a hacer primero desde la perspectiva histórica, ¿no? Plantéense en la cabeza una línea del tiempo. Bueno, lo primero que hay que decir es que el viaje es consustancial a la especie humana. Como el virus, en estos tiempos de coronavirus, podemos verlo, ¿no? O sea, la capacidad viajera del humano en estos tiempos de globalización, pero siempre ha existido. El humano salió de África, en Europa ya se encontraron dos especies, la neandertal y el Homo sapiens, bueno, en Asia se produjo ese encuentro con los dacinovanos, pero la especie humana ha estado continuamente viajando y forma parte del ADN en cuanto que especie motorizada o necesita moverse. Y el turismo ha existido de una forma u otra en todo tiempo y lugar. Si vamos a los imaginarios, habrá una sociedad más proclive al ocio y al viaje que la romana, con todas esas calzadas que todavía cruzan Europa. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es el turismo de masas a partir de la sociedad industrial, cual lo conocemos, y que surge en el siglo XIX. Ya hemos hablado mucho de la revolución industrial y ustedes la conocen, y se inicia con fenómenos como el Grand Tour, que era una especie de lo que ahora llamaríamos tour operador, es decir, había unos enclaves turísticos vinculados sobre todo al turismo de salud. Voy a utilizar imaginarios de la cultura popular, colectiva. Les voy a pedir que se vayan a la Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, esa apuesta que se hace en un club británico de si el mundo se puede recorrer en 80 días, precisamente con los medios de locomoción nuevos, fundamentalmente el ferrocarril y el barco de vapor. La industrialización supuso esa transformación, como vemos, del transporte, que permitía una mayor rapidez del transporte. O para entender lo que ocurría en Europa respecto al turismo de salud, por ejemplo, váyanse a Sherlock Holmes. Como saben ustedes, Conan Doyle mató a Sherlock Holmes, después lo tuvo que resucitar, pero lo mató en un centro de salud de los Alpes. También en Canarias, el primer turismo que llega en el siglo XIX es por motivos de salud, fundamentalmente británicos. Si ustedes hacen una excursión al barranco de Asuaje, todavía encontrarán el balneario de Asuaje, las ruinas, o en Agaete, los Berrazales. Todo eso procede del turismo de salud, que buscaba el ambiente, el aire de Canarias, y también las aguas ferruginosas de esas zonas. Y por tanto también recuerden el tren, ese transiberiano, por ejemplo, esa muerte, esos asesinatos que resuelve Hércules Poirot de Agatha Christie. Bueno, todo eso es finales del 19, principios del 20. Son esos dos los factores: la revolución del transporte y el acceso progresivo de las personas a ese transporte. Al principio era la burguesía, las capas populares, la clase obrera no tenía acceso a ese turismo, tenía otra suerte de turismo, y ya después de la Segunda Guerra Mundial el estado de bienestar será el que democratice el turismo. Bien, ¿cómo se ha estudiado el turismo? Bueno, el turismo se empieza a estudiar como fenómeno y como disciplina a final del siglo XIX y principio del XX. Pues algunos teóricos empiezan a estudiar el movimiento de lo que se llama forasteros, ¿no?
Hay zonas de España donde la palabra forastero, en La Mancha, por ejemplo, todavía se sigue utilizando, es muy común. ¿Tú eres forastero? Bueno, en los años 30, Simmel, que es un sociólogo clave, Simmel es el que realiza todos sus estudios, digamos, basados en el extraño, en el otro, ¿vale? Y Simmel, la influencia de Simmel hace que empiecen a estudiarse estos estudios del forastero en virtud de lo que supone como intercambio comercial, pero también en lo que supone en lo emocional. Lo que propicia que se estudie desde la psicología, o sea, por qué viajamos, qué motivos tenemos que viajar, las relaciones personales, interpersonales que se propician con el turismo, tanto lucrativas, comerciales, como no lucrativas, de intercambios culturales. Y lo que significa el forastero que acude a otro lugar, digamos qué influencias propicia en ese lugar o el intercambio de influencias, ¿vale? Los anglosajones son quienes primero inician estos estudios y ya en los años 60 ya digamos que el primer verdadero enfoque moderno es de Nebel, que lo que estudia es los movimientos turísticos, cuáles son sus necesidades subjetivas, es decir, su percepción, y de nuevo ese intercambio con la población local, esa interacción, ¿no? Y el rol que adopta el turista con esa población. Ya en los años 60 y 80, Cohen, apréndanse este nombre porque en la carrera les va a ser muy útil. Eric Cohen es un profesor israelí. De hecho, el año 2019 publicó un último artículo sobre las nuevas tendencias turísticas desde la sociología del turismo. Es un autor clave. Y él fue el que puso, digamos, las bases teóricas de la sociología del turismo. ¿Cuáles son los puntos clave para el estudio de la sociología del turismo? El propio turista, la interacción que se produce entre turistas y locales, la estructura del sistema turístico. ¿Qué es la estructura? Pues los hoteles, los turoperadores, las líneas aéreas, todo lo que forma los pilares básicos de la industria, y por último el impacto. El impacto, como esto se irá desarrollando a lo largo de los últimos 3 temas: el impacto medioambiental, el impacto cultural, el impacto educativo, el impacto social, el impacto económico, todo lo que provoca en el lugar de origen, en los destinos, aunque también será en el lugar de origen, no solo en el lugar de llegada, o sea, no solo en el destino, sino también en quien origina ese turismo, hay un impacto. Bueno, no sé si voy a ir a... vamos a ver, en los últimos estudios, las últimas décadas, lo que se ha estudiado son las siguientes cuestiones. El turismo es hospitalidad mercantilizada, es decir, antiguamente el peregrino recibía hospitalidad. Desde que uno pide dinero por esa hospitalidad, es hospitalidad mercantilizada. ¿Es eso el turismo? El viaje democratizador, es decir, cómo se ha ido progresando para que todo el mundo pueda viajar. Se ha estudiado desde la perspectiva de que es una actividad de ocio moderna, en cuanto a que todo el mundo tiene acceso al viaje, ya no solo al ocio, sino, ¿vale?, como una forma de ocio. Se ha estudiado en cuanto a que la, digamos, cristalización actual de lo que eran las antiguas peregrinaciones, y eso lo habrán leído en Bauman. Expansión de la cultura, ese intercambio cultural, hace que en nuestras ciudades, por ejemplo, haya desde comida japonesa a kebabs, a comida china. Bueno, hay una expansión cultural que a su vez realiza un proceso de alculturación, es decir, cuando uno viene a Canarias como turista y come en un hotel de Canarias, ¿qué comida está comiendo? Comida canaria, comida alemana. Eso es proceso de aculturación, es como un territorio universal donde no hay una cultura fijada, ¿no? También se producen relaciones con otras etnias, en el caso de que viajáramos, por ejemplo, si viajamos con otras etnias o razas, ¿no? Pues si viajamos a Asia,
pues, por decir algo evidente. Y como forma de neocolonialismo, se ha estudiado y se estudia mucho el turismo como una forma de colonizar territorios y sociedades no desarrolladas. Todo esto se estudia desde diferentes lógicas, paradigmas, que ya abordaremos próximamente. Y bueno, ya nos situamos en la sociedad posmoderna a partir de los años 90, y que está incluido en lo que ahora denominamos sociedad informacional, aunque lo posmoderno fue un poquito antes de lo informacional. Lo posmoderno es cultural, ¿vale? Sociedad informacional nos referimos a todo el proceso de globalización a través de la información, de las redes, de todas las tecnologías de la información que han propiciado este cambio. Lo posmoderno tiene que ver más con una perspectiva cultural, de cómo afrontamos culturalmente. Bueno, pues lo último que ha ocurrido es que del consumo de masas, después de la Segunda Guerra Mundial, se logró que todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es entre comillas, pudiera viajar, a el consumo individualizado. Es decir, ya no solo es que puedas viajar, es que puedes elegir qué hacer, dónde quieres ir, si quieres ir con familia, con tu pareja, turismo cultural, turismo gay, turismo de familia. Yo lo llamo, para que me entiendan, el turismo tuneado, cada uno a la carta. Hay un menú de turismo y se individualiza tanto que uno, como cuando uno va a comprar un coche, que puede poner un retrovisor de un color y otro de otro, exagerando, ¿vale? Bueno, y donde se concibe el turismo, pueden aprenderse este concepto. Es una esfera separada de la vida cotidiana. Para que haya turismo tiene que ser al margen, no es ir al gimnasio por la tarde si lo tenemos imbricado en nuestra rutina, ¿vale? Aunque es tiempo de ocio, ¿vale? Pero es un tiempo de ocio en el que se consumen significados y símbolos culturales. Cuando nos trasladamos a otro país, aunque sea para estar en la playa, pero ya estamos en otro territorio, en otro contexto cultural, ya hay un significado nuevo. Bueno, con esto creo que aquí ya lo podemos... bueno, no, voy a tener que seguir porque, pero me queda poco tiempo. Simplemente comentarles para acabar, decirles lo más importante, porque no puede durar más de 15 minutos. Vamos a afrontar estos conceptos. La fragmentación de los periodos vacacionales, jubilaciones anticipadas, la tardía inserción laboral de los jóvenes, la desregulación laboral, es decir, en la vida laboral uno sufre distintos periodos, no es como antes que tenía un trabajo para toda la vida. Todo eso ha influido en la práctica turística. Y por último, es muy importante los estudios que se hacen sobre la búsqueda de la autenticidad. Por ejemplo, esto en el tema del alquiler vacacional, o en el turismo solidario es muy importante. La búsqueda de sentido personal en rutinas no rutinarias, ¿vale? Y por último, la despersonalización provocada por pseudoeventos. Es decir, esa búsqueda de experiencia en eventos que no son tal. Vamos a ver, Euro Disney podría ser, digamos, la expresión máxima, aunque eso es muy debatible, ¿vale? Es simplemente como un ejemplo. Bueno, en España Canarias es una potencia desde antes de los 70, antes de que existiera turismo en el Estado español. En Canarias se había iniciado en los 60, pero en el 70 Benidorm y su turismo vertical, la Costa Brava con Lloret del Mar. Ya en los 80 empieza la disciplina académica de sociología del turismo, ¿vale? Y simplemente comentarles que, bueno, de hecho esta facultad es la número 1 de España, la 40 del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos turismo. ¿Quiénes delimitan la sociología del turismo? Pues Dan y Cohen, que ya les mencioné. Las claves aquí son las siguientes. El turismo puede verse como una subárea de la sociología del ocio, o como un subárea de la sociología de la migración, o entenderla como una entidad propia, ¿no? Una disciplina propia.
Todo ello se estudia desde todas las perspectivas, digamos que está imbricado de esta forma. Hay tres líneas de especialización: el turismo como una forma de sociología del ocio, el turismo como una forma de sociología de la migración, aunque lo más amplio es entenderla como una entidad propia dentro de las subáreas, por decirlo así, de la propia sociología. Y ahora sí que he acabado, aunque he excedido los 15 minutos que me permite YouTube. Espero que sea bueno YouTube con nosotros y les sirva un poquito esta explicación. En el siguiente vídeo lo que abordaremos es los enfoques teóricos de la sociología del turismo. Bueno, chao.